El tromboembolismo pulmonar es una condición grave y potencialmente mortal que ocurre cuando un coágulo de sangre viaja hasta los pulmones y bloquea el flujo sanguíneo en una o más arterias pulmonares. El sistema circulatorio actúa como una autopista donde la sangre transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo. En condiciones normales, el tráfico o flujo sanguíneo se mueve sin problemas, llevando oxígeno a donde se necesita, pero si un accidente o un coágulo de sangre bloquea una de las vías principales, el flujo se detiene o se reduce drásticamente, causando caos en el resto del sistema. El tromboembolismo es un verdadero problema de circulación que no solo afecta a los pulmones, sino que también puede sobrepasar al corazón, reducir el oxígeno en la sangre y en casos graves llevar a un colapso circulatorio e incluso a la muerte. Los pulmones son más que simples bolsas de aire, son el centro de intercambio de gases del cuerpo, encargados de oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Para lograr esto tiene una red inmensa de vasos sanguíneos y alveolos pulmonares, que son esas pequeñas bolsas de aire donde ocurre el intercambio de oxígeno. Aquí hay un proceso clave que ocurre cada vez que respiramos. El aire entra a los pulmones a través de la tráquea y los bronquios hasta llegar a los alveolos. La sangre sin oxígeno que viene de todo el cuerpo llega a los pulmones a través de la arteria pulmonar. En los alveolos el oxígeno se difunde a la sangre y el dióxido de carbono se liberan para ser exhalado. La sangre oxigenada regresa al corazón y es bombeada al resto del cuerpo. Este proceso es constante y vital porque cada célula del cuerpo depende del oxígeno para sobrevivir. El corazón y los pulmones trabajan juntos en lo que se denomina la circulación menor o pulmonar. El corazón derecho bombea sangre gastada con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono hacia los pulmones. En los pulmones la sangre se oxigena y se limpia del dióxido de carbono. Luego la sangre regresa al corazón izquierdo, desde donde se distribuye al resto del cuerpo. Esta circulación es esencial para la vida, pero en el tromboembolismo pulmonar puede bloquearse parcial o completamente, causando serios problemas. Para que ocurra un TEP, primero debe formarse un coágulo en alguna parte del cuerpo, generalmente en las venas profundas de las piernas, lo que conocemos como trombosis venosa profunda, y un trombo se puede formar cuando se combinan tres factores principales conocidos como la triada de Virchow. La éstasis venosa, es decir, flujo sanguíneo lento, ocurre cuando una persona está inmóvil por mucho tiempo, como después de una cirugía, en un vuelo largo o por estar postrado en una cama. Otra parte de la triada es la hipercoagulabilidad. La sangre es más propensa a coagularse, puede ser por enfermedades, embarazo, uso de anticonceptivos, cáncer o trastornos genéticos. Por último, una lesión en la pared del vaso sanguíneo, causada por traumatismos, cirugías o infecciones. Cuando un coágulo se forma en una vena profunda, puede quedarse ahí o desprenderse y viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones. Si un trombo se desprende y entra en el flujo sanguíneo, viajará hacia el corazón derecho y de ahí será enviado directamente a los pulmones. Cuando el trombo queda atrapado en una arteria pulmonar, ocurren tres efectos devastadores. Primero, obstrucción del flujo sanguíneo. La sangre no puede pasar más allá del coágulo, por lo que algunas partes del pulmón no reciben oxígeno ni pueden intercambiar gases. Aumento de la presión en la arteria pulmonar. Esto hace que el corazón derecho trabaje mucho más de lo normal, lo que puede llevar a insuficiencia cardíaca derecha y un desequilibrio entre ventilación y perfusión. Algunas zonas del pulmón están bien ventiladas, reciben aire, pero no tienen flujo sanguíneo suficiente, lo que reduce drásticamente la oxigenación de la sangre. Existen muchas maneras en las que puede presentarse el tromboembolismo pulmonar, dependiendo del tamaño del trombo y la cantidad de arterias pulmonares afectadas. Los síntomas más comunes incluyen la disnea o falta de aire repentina y sin causa aparente, dolor torácico tipo punzada que empeora al respirar, taquicardia y palpitaciones, sudoración intensa y mareos, tos con sangre en algunos casos o hemoptisis y cianosis, piel azulada en casos graves. Si el trombo es grande o bloquea varias arterias pulmonares, puede provocar un colapso circulatorio, shock e incluso la muerte súbita. Para confirmar un TEP se deben realizar varias pruebas, por ejemplo la angiotomografía pulmonar, que es la prueba más utilizada, donde permite ver el trombo en las arterias pulmonares, un ecocardiograma que muestra si hay sobrecarga en el ventrículo derecho, dímero D, el cual es un análisis de sangre que detecta la presencia de coágulos, y la gamografía de ventilación-perfusión, que evalúa si hay desequilibrio entre el aire que entra al pulmón y el flujo sanguíneo. El tratamiento del TEP depende de la gravedad del caso. En casos graves se utiliza trombolíticos para disolver el coágulo, o cirugía o procedimientos invasivos en casos extremos. En casos menos graves se utilizan anticoagulantes como la heparina o warfarina para evitar que el coágulo crezca, además de oxígeno y soporte cardiovascular. El tromboembolismo pulmonar es una emergencia médica que requiere diagnóstico rápido y tratamiento inmediato. Tener un claro concepto de esta enfermedad es clave para prevenirla, detectarla a tiempo y salvar vidas. Recuerda, infórmate, no te automediques. Medica Net.